Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Son buenos hábitos, transformación, inclusión, resiliencia, determinación, práctica, pasión, actitud, mente sana, bienestar. Bienvenidos al lanzamiento de Programadores Mentalmente Saludables de la Universidad del Norte. Para nosotros es un gusto volver a vernos, así sea de esta manera virtual, volver a contar con ustedes en una transmisión más. En nombre de la Universidad del Norte, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de Programadores Mentalmente Saludables, un programa con el que buscamos mejorar su experiencia de aprendizaje, enfocándonos en brindarles las herramientas preventivas para lograr cambios en actitudes, conocimientos y prácticas. Asimismo, poder solventar las dificultades que pongan en riesgo su salud mental y que esto impacte en la permanencia del programa. Hoy ustedes conocerán las estrategias de autocuidado para su salud mental, un aspecto muy importante para todos los seres humanos. Saludo especialmente a Elizama Dugarte, directora del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte, a Mario Salazar, director del proyecto Misión TIC 2022 Uninorte, a Ana Rita Russo, directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional de la Universidad del Norte, a Luz Carol González, coordinadora técnica del programa Pisotón, y a dos invitados muy especiales, dos tripulantes. Ellos nos estarán acompañando en esta transmisión. Ellos son Yuraima Wilches y Alfonso Rivera. También les recordamos que durante esta transmisión nos está acompañando un intérprete del lenguaje de señas para lograr una comunicación efectiva y sobre todo inclusiva para todos y todas. Inicio entonces con las palabras de bienvenida de Elizama Dugarte, directora del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte. Elizama, buenas tardes. Buenas tardes, María Paula. Buenas tardes a todos los tripulantes. Un saludo muy especial en nombre de nuestro rector Adolfo Meisel Roca. De verdad que muy entusiasmados aquí de estar compartiendo con ustedes, de saber que son un grupo privilegiado que ha sido escogido y elegido para triunfar. De verdad, desde la Universidad del Norte los vamos a acompañar en todo este proceso, pero también en toda la formación integral que como universidad siempre propendemos, y además, pues obviamente a su dedicación que los va a llevar a la excelencia. En este camino queremos acompañarlos, pues no solamente en ese proceso académico, sino también dándoles todas esas herramientas para contribuir en su desarrollo personal. Precisamente para eso estamos hoy aquí lanzando este programa Programadores Mentalmente Saludables, para darles todos esos elementos de bienestar, acompañarlos en todos esos momentos en que ustedes necesitan ese impulso, necesitan romper ese obstáculo, necesitan seguir adelante, porque eso es lo que queremos. Queremos que ustedes avancen, que logren llegar a esta meta final, que puedan pensar, sentir y actuar frente a todos los retos que nos pone la vida. Una vez más, bienvenidos. Elizama, muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero recordarles a todos los tripulantes que a esta hora ya se conectan muy puntuales, recordarles que se suscriban al canal Uninorte Académico. A continuación, quiero dejarlos entonces con la intervención de Mario Salazar. Él es el director del proyecto Misión TIC 2022 de la Universidad del Norte, quien no solo les dará la bienvenida y un saludo, sino que les contará en detalle de qué se trata Programadores Mentalmente Saludables. Mario, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, María Paula, y buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, tripulantes. Una vez más, es un gusto saludarlos en esta oportunidad para presentarles Programadores Mentalmente Saludables, en el cual abordaremos temáticas que les ayudarán a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones, entre otros. Invitamos a nuestros tripulantes a que aprovechen este programa, que asistan a las charlas, que se apropien de los conceptos y de los tips que les ayudarán a enfrentar la vida de una mejor manera. Bienvenidos.
Pero, ¿qué es programadores mentalmente saludables? Primero que todo, vamos a hablar de la salud mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta nuestro modo de pensar y sentir, actuar al enfrentar situaciones cotidianas. Determina la manera en que nos relacionamos con las personas, la toma de decisiones y el afrontamiento de las situaciones generadoras de estrés. Con la salud mental aprendemos a enfrentar adecuadamente el estrés. Tenemos autoestima, confianza y autoconceptos sanos. Vamos a tratar también temas de estar físicamente saludables, tener relaciones sociales sanas, ser productivos, contribuir positivamente a la comunidad, alcanzar nuestro máximo potencial y además de esto, lograr ser exitosos. El principal objetivo del programa es brindar herramientas que promuevan el autocuidado de la salud mental de nuestros tripulantes y faciliten la generación de cambios favorables de hábitos, comportamientos y actitudes que permitan afrontar de manera exitosa los desafíos de la vida, las exigencias del programa Misión TIC 2022 e impacten positivamente su bienestar emocional. Para este programa vamos a trabajar 4 ejes principales. El primero es la habilidades para la vida. Nuestro segundo eje es la resiliencia. Nuestro tercero, autoesquemas. Y nuestro cuarto, habilidades socioemocionales. Pero ¿cómo vemos cada uno de estos ejes? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Nuestras habilidades para la vida es la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria, acorde a la Organización Mundial de la Salud. Nuestro segundo eje es, no menos importante, la resiliencia. Es la capacidad de superar momentos o circunstancias de adversidad y generar un aprendizaje de estos, que enriquezca nuestra vida y nos convierta en mejores seres humanos. Como tercer eje vamos a manejar los autoesquemas, los cuales son creencias o ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, reforzadas a través del tiempo y las experiencias vividas. Están conformados por 4 elementos integrados, los cuales son autoeficiencia, el cual es la capacidad de lograr los resultados propuestos, autoconceptos, que es la percepción que tenemos de nosotros mismos, la autoestima es la valoración positiva o negativa de nosotros mismos asociado a nuestros sentimientos y valía personal. Y por último, tenemos la autoimagen, la cual es la construcción personal que formamos a partir de las relaciones con los demás. Y por último eje, tenemos las habilidades socioemocionales, en los cuales manejaremos las destrezas que usamos para gestionar de manera adecuada las emociones, establecer metas, tomar decisiones, mantener relaciones saludables y sentir empatía por los demás. Para lograr todo esto vamos a tener talleres para fortalecer habilidades para la planeación, manejo del estrés, conceptos y relaciones interpersonales. Vamos a estar brindando tips constantemente enfocados en educar en aspectos preventivos de la salud mental relacionados con nuestra autoimagen, empatía y afectividad. Vamos a tener una serie de podcasts durante todos los ciclos en los cuales vamos a fortalecer habilidades para el éxito personal y académico y vamos a contar con orientación psicosocial, la cual nos brindarán el apoyo y orientación grupal en aspectos psicosociales que impactan en nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias a ti. Mario, muchísimas gracias a ti por esta intervención, por dejarnos claro qué es y lo que nos vamos a encontrar en programadores mentalmente saludables, con las herramientas con las que cuentan y van a contar a lo largo de la formación nuestros tripulantes. Ahora le quiero dar paso a Luz Carol González, ella es la coordinadora técnica del programa Pisotón. Luz Carol les hablará del componente psicosocial, así que bienvenida Luz Carol a esta transmisión. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los tripulantes que en la tarde de hoy nos están acompañando. Y bueno, como lo decías María, vamos dentro de programadores mentalmente saludables. Vamos a tener un componente psicosocial muy, muy importante en donde vamos a estar acompañando a todos nuestros tripulantes, un equipo increíble de psicólogos de formación clínica, educativa, social y organizacional, acompañando a todos los tripulantes en este caminar, no solamente desde el saber y el saber hacer, sino también desde el ser. Y justamente ese es el centro de nuestro componente, el componente psicosocial que hace parte de todo este maravilloso proyecto.
Bueno, creo que perdimos a Luz Carol Gracias. un momento. Sí, Ya, acá. ahí estás de nuevo, Luz Carol. Liz, gracias. Bueno, entonces dentro del componente psicosocial, en el marco de programadores mentalmente saludables, tenemos como objetivo la promoción y la prevención de la salud mental, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de ustedes, queridos tripulantes. Y por supuesto, al mejorar la calidad de vida, eso va a generar un bienestar emocional y ese bienestar emocional a su vez nos va a permitir poder sortear de una manera mucho más asertiva todas las situaciones que se nos presenten a lo largo de este proceso formativo y de la vida y por supuesto ante todo sin colocar en riesgo nuestra salud mental. Siguiente. Dentro del componente psicosocial hemos planteado una ruta para que ustedes dentro de sí mismos y en su entorno logren identificar esas herramientas que les permitan desarrollar competencias emocionales y que por supuesto nos permitan construir historias saludables y resilientes. Dentro del componente psicoafectivo vamos a desarrollar 8 grandes talleres. La anterior, por favor. Gracias. 8 grandes talleres en todo el proceso formativo que van a tener y cada taller va a tener una duración de 50 minutos. Los grupos van a ser de máximo 10 personas. Justamente tenemos ese máximo de 10 personas porque queremos conocerlos, queremos realmente generar una interacción y pues consideramos que un grupo de 10 personas es lo mínimo para poder desarrollar toda esta metodología que vamos a compartir con todos ustedes. Dentro de las campañas de las que mencionaba Mario, vamos a tener dentro del componente psicosocial también 4 grandes momentos. Un primer momento asociado a tus emociones cuentan, en donde vamos a trabajar todo lo que implica competencias emocionales, qué son competencias emocionales, cómo desarrollar competencias emocionales. En un segundo taller de este primer ciclo vamos a trabajar la empatía, un componente súper importante para la gestión emocional. Todos estos 2 talleres que hacen parte de este primer ciclo vamos a trabajarlo en la primera y segunda semana del mes de junio. Vamos a abrir horarios de martes a sábado porque las primeras 2 semanas de junio los lunes son festivos, entonces vamos a abrir de martes a sábado. Vamos a tener horarios desde las 7 de la mañana. Nuestro último taller va a ser a las 8:30 de la noche, es decir, vamos a tener disponibilidad en toda la jornada del día para que ustedes se puedan inscribir en todos estos talleres. Dentro del ciclo número 2 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con manejo de ansiedad y depresión en el ciclo que denominamos Mi Salud Mental, una prioridad. Este ciclo lo vamos a estar trabajando durante todo el mes de julio, también de lunes a sábado, con disponibilidad de horarios de 7 de la mañana y nuestro último taller se desarrollará a las 8:30 de la tarde. También tendremos en nuestro tercer ciclo, vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con proyecto de vida y todos esos autos tan maravillosos de los que mencionaba Mario, de los que hablaba Mario. Vamos a profundizar un poco en cada auto, en todos esos autos que elijo para conducir mi vida, bajo el ciclo de programando y proyectando mi vida. Y todo este tercer ciclo lo vamos a estar desarrollando durante el mes de septiembre. Y por último, nuestro último ciclo, el cual va a estar enfocado en liderazgo y autogestión, y vamos a revisar también el valor de la asertividad, enfocándonos en 2 elementos claves: la asertividad en la comunicación y la asertividad en la toma de decisiones. Este sería nuestro último ciclo, que es de liderazgo asertivo, que lo trabajaremos del 12 de octubre al 12 de noviembre. Es muy importante que sepamos que tenemos que inscribirnos a estos talleres, ¿verdad? Estos 8 talleres que vamos a tener. Entonces, hay que estar muy atentos porque a partir del miércoles vamos a estar ya colocando toda la disposición de horarios para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan programar sus talleres. Recuerden, a partir del próximo miércoles, ya pueden entrar en el WhatsApp y por Facebook. Vamos a estar compartiéndoles un instructivo para que puedan conocer la plataforma en donde van a estar las clases, en donde pueden agendar sus clases. Una plataforma muy sencilla, muy intuitiva, que seguro va a ser fácil de manejar. Entonces vamos a estar compartiéndoles instructivo para que a partir del próximo miércoles puedan agendar sus talleres. Bien, todo este acompañamiento en el marco de los talleres que ya les he mencionado va a ser manejado desde el programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional Pisotón, un programa que hace parte de la Universidad del Norte y que cuenta con una trayectoria de 24 años de trabajo en temas de educación emocional. Entonces, de la mano con el programa Pisotón de la Universidad del Norte y con un equipo maravilloso de psicólogos, vamos a estar acompañándolos de manera sincrónica
¿sí? Modalidad pues obviamente virtual, pero de manera sincrónica, en vivo, para poder hacer una lectura más cercana de ustedes, para poder conocerlos, para poder realmente generar una interacción con cada uno de ustedes. Siguiente. Todo este acompañamiento desde el componente psicosocial que les he mencionado busca poder potencializar todas las competencias a nivel emocionales y, por supuesto, desarrollar y potencializar habilidades para la vida, ¿verdad? Que nos permitan poder enfrentarnos a nuestros entornos personales, laborales, académicos de una manera más adecuada, más sana. Dentro de estos espacios vamos a fomentar muchísimo el diálogo, la reflexión, la argumentación y, por supuesto, vamos a estar desde un enfoque muy propositivo, es decir, en la medida en que voy interiorizando todo este saber desde el componente psicosocial, vamos a ir tratando de ubicarlo y colocándolo en práctica en mi diario vivir. Entonces, aquí es muy clave la parte propositiva, ir proponiendo cómo hago realidad, cómo desarrollo, cómo aterrizo todo esto que vaya viendo a mi vida real y, por supuesto, aquí estamos nosotros también para ayudarles en esa viabilidad. Siguiente. Bueno, el equipo que va a estar acompañando es un gran equipo del programa Pisotón de la Universidad del Norte que va a estar liderado, son 6 psicólogos y estos 6 psicólogos van a estar liderados por la doctora Ana Rita Russo de Sánchez, psicóloga, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, autora de libros en temas de psicología clínica y de cuentos para niños y niñas, es conferencista nacional e internacional, además es la directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón y también la directora de la Maestría en Clínica de la Universidad del Norte. Con ella nos estarán acompañando 6 psicólogas maravillosas con una calidad humana y profesional increíble. Siguiente. Y quiero aprovechar este espacio para presentarlas muy brevemente, ya en el camino las podrán conocer más a fondo. Nos va a estar acompañando Joana San Juan Parejo. Joana es psicóloga con formación en liderazgo transformador para Colombia, al igual que también tiene formación en programación neurolingüística y se ha desempeñado en la creación intelectual de material psicoeducativo, también en entrenamientos de equipos, en temáticas asociadas a comunicación asertiva, manejo de conflictos, trabajo en equipo, proactividad en el trabajo, liderazgo y entre otras temáticas. También nos acompaña Ornella Hamburgue Carreño, psicóloga. Ornella es magíster en psicología clínica y magíster en educación, es también terapeuta de niños y de adultos, ha sido docente universitaria y ha estado en la coordinación de bienestar universitario y dentro de bienestar ha trabajado temáticas como estrés académico, estado de ánimo deprimido, ansioso, dificultades de atención, alteraciones de conducta, entre otras temáticas. También nos va a estar acompañando en el equipo Luciel Fernández Rodríguez, psicóloga, magíster en psicología clínica, con una amplia experiencia en el ámbito clínico, educativo y social, también en temas de evaluación y diagnóstico, además de intervención clínica, promoción y prevención de salud mental, ha asesorado y acompañado a nivel individual y familiar en muchos procesos y tiene una importante experiencia en consejería educativa, formación y capacitación a familias. También nos va a acompañar Margaret Carrascal Rivera, psicóloga, con formación clínica en diagnóstico y tratamientos de trastornos mentales y epilepsia. Margaret tiene una experiencia muy importante con comunidades vulnerables, con migrantes y colombianos. También ha apoyado procesos relacionados con la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, programas de salud mental y prevención de suicidio. También dentro del equipo del componente psicosocial nos acompaña Dalia Robles Flores, psicóloga especialista en desarrollo organizacional y procesos humanos, enfocada en el liderazgo y la innovación, posee una experiencia en la coordinación de áreas de gestión humana, en la participación de diseños y el desarrollo de diplomados para el fortalecimiento pedagógico y también en diseño de programas de capacitación enfocados a bienestar humano. Y por último, nos va a estar acompañando también Maylen Valle, psicóloga con formación en gerencia del talento humano, vinculada a procesos de gestión humana relacionados con bienestar, desarrollo organizacional y evaluación por competencias, relaciones laborales, diseño y ejecución de planes de entrenamiento, capacitación y desarrollo de personal. Estas son las 6 psicólogas que harán parte del equipo, ya ustedes en el proceso las irán conociendo. Importante y muy clave que en cada ciclo pues se ubiquen con la misma psicóloga para que puedan tener la experiencia por ciclos con una misma psicóloga. Y bueno, y aquí estamos para ustedes, queridos tripulantes, para acompañarlos en este proceso en donde vamos a generar un proceso pues, de formación integral,
no solamente desde el saber y desde el saber hacer, sino también desde el ser. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz Carol. Excelente intervención. Veo que mantuviste a todas las personas, a todos los tripulantes que están conectados a esta hora, muy atentos. Quiero leer algunos comentarios súper positivos que nos hacen los tripulantes. Tengo a Joan Burgos que nos dice, muy bueno el programa, la buena salud mental es la base principal de lograr el éxito. Osvaldo Fernández dice, Uninorte se destaca por sus programas de apoyo extracurricular a sus estudiantes. Andrés Vuelvas, qué buenos estos espacios que han agregado al programa. Seguro los resultados serán positivos. Y así tenemos muchos comentarios de todos los tripulantes a los cuales les agradecemos su permanencia en esta transmisión y les aseguramos que de aquí hasta el final de esta formación ustedes van a tener un acompañamiento que les beneficiará muchísimo su salud mental, así que esperamos que aprovechen todos estos espacios. Bueno, y ahora llega un momento muy importante y es que tenemos, como les anuncié desde el inicio, a dos tripulantes, un hombre y una mujer, a los cuales hemos invitado a este espacio para que nos acompañen, conocer un poco más de cerca precisamente la voz de ustedes, cómo se han sentido y la experiencia en esta misión TIC 2022 Uninorte. Tengo el gusto de presentarles a Yuraima Wilches, ella es de San Onofre, Sucre, y Alfonso Rivera de la ciudad de Bogotá. Inicio con Yuraima. Yuraima, buenas tardes y ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en esta transmisión? Muy buenas tardes a todos. Realmente estoy muy contenta de estar aquí, de estar al presente de todas las herramientas que tiene la universidad para con nosotros. Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, muchas gracias María Paula. Buenas tardes para todos a quienes nos ven en este momento. Muy bien, pues con las expectativas puestas en cada programa que tenemos por parte de la Uninorte y Misión TIC 2022. Bueno, quiero iniciar con Yuraima preguntándole, cuéntanos primero brevemente, bueno, yo ya dije que eras de San Onofre, Sucre, pero tú me habías comentado que vivías hace mucho tiempo en otra ciudad, entonces cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas y qué profesión tienes. Ok, bueno, Yuraima Wilches es una persona que quiere seguir estudiando, quiere seguir preparándose. Soy de San Onofre de Sucre, como tú habías dicho, pero tengo 23 años de estar viviendo aquí en Cartagena. En esta ciudad me casé, tengo mi hogar con mis dos hermosos hijos. Soy ingeniera industrial de profesión, desempleada, pero actualmente me dedico a las labores de mi casa, a la administración de mi hogar, y hago parte de los afortunados tripulantes que están pues a la espera de aprovechar todos estos conocimientos que nos van a brindar. Gracias, Yuraima. Ahora, Alfonso, cuéntanos brevemente sobre ti. Bueno, pues yo, como lo dijiste antes de empezar, pues soy de la ciudad de Bogotá. Tengo 29 años, soy tecnólogo en electrónica y actualmente también estoy estudiando ingeniería de sistemas. Me desempeño como consultor en una empresa de desarrollo de software y también en estos momentos estoy liderando junto con otro tripulante de Misión TIC, un emprendimiento el cual es una empresa de desarrollo web y producción transmedia. Ay, excelente. Bueno, y yo quiero saber cómo iniciaron ustedes o qué los motivó para tomar esta formación. Son dos perfiles, ustedes dos completamente diferentes, sin embargo, acá estoy segura que muchísimas personas, muchísimos tripulantes se ven identificados en ustedes, así que quiero saber, Yuraima y Alfonso, cuéntenme un poco qué los motivó a iniciar esta formación. Bueno, realmente la motivación para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para ser parte de este proceso Misión TIC 2022, pues son mis hijos. Yo quiero aprovechar todas las oportunidades que se pueden presentar, que se están presentando en esta área, que son muchas. Entonces, quiero aprovecharlas para salir adelante, brindarles un mejor futuro y mejorar la calidad de vida de mi hogar. Básicamente es eso. Bueno, por mi lado, pues mi motivación empezó realmente desde que me enteré del lanzamiento del programa.
siempre había estado pendiente, ya me había enterado de cursos que lanzaba el Ministerio de las TIC y pues siempre ha estado, me gusta mucho la programación y pues he destacado siempre mi paso por la universidad en ello. Vi la oportunidad de pertenecer a este programa y me motivé al aprendizaje, dado de que pues las necesidades que nos está mostrando el mercado en esta área pues pues son muy importantes y eso fue realmente lo que me motivó. Bueno, y una vez terminen esta formación que sabemos que lo van a lograr con esa dedicación y esa motivación que ustedes hablan, ¿cuáles son sus expectativas una vez terminen? Ya escuchaba a Alfonso que estaba contándonos un poco de su emprendimiento, que nos alegra muchísimo saber que hay tripulantes que a raíz de la formación que han recibido con Uninorte han decidido emprender. Y tenemos casos también como el de Yuraima, que ella no lo mencionó, pero nosotros lo sabemos, y es que ella, por ejemplo, sacó 100 de 100 en su primer reto. Entonces, queremos saber qué expectativas tienen una vez culminen su formación. Yuraima, inicio contigo. Bueno, yo soy muy optimista. Realmente las expectativas mías es que al terminar yo este proceso, yo debo estar en la capacidad de combinar los conocimientos, las habilidades aprendidas con mi carrera de ingeniería industrial. Entonces, yo estaré en capacidad de desarrollar programas o de mejorar los que ya están en el mercado, de combinar todos esos conocimientos y optimizar procesos a través de la programación para dar soluciones a determinados entornos que se estén necesitando en el momento. ¿Y tú, Alfonso? Bueno, mis expectativas son bastante grandes realmente. El pertenecer a este programa me ha motivado y me ha llenado de retos y es lo que me tiene actualmente en el área del emprendimiento. Mi expectativa final es que, arraigado con todo este conocimiento que obtengo y estoy obteniendo a través de este programa, pueda llevar a mi emprendimiento a un nivel superior y a un reconocimiento nacional y pues como no internacional. Claro que sí, y así será, estoy segura, porque ustedes son muestra de que cuando se quiere se puede, y cuando se le mete todas las ganas y la pasión y el compromiso a esta formación, de seguro se van a tener grandes resultados. Quiero entonces terminar con una parte muy especial, y es pedirles a ustedes, a los dos tripulantes que han sido escogidos por este equipo de trabajo, para que les hablen a sus compañeros con unas palabras que los ayuden, que los motiven a continuar con esta formación y que se sientan muy orgullosos porque son elegidos para triunfar. Yuraima, inicio entonces contigo para que des estas palabras y de una vez pues te despidas de todas las personas que te están viendo a esta hora. Bueno, realmente, compañeros tripulantes, ¿qué les puedo decir? Que esta es una valiosa oportunidad que debemos aprovechar. Nunca pensar en desistir, eso debe salir fuera. La idea es culminar con éxito todo el proceso. Como le estamos viendo, la universidad tiene muchas herramientas, no solamente en la parte de estudios, sino también en la parte de bienestar y de salud mental, que podemos echar mano de todas esas herramientas ante cualquier dificultad que se pueda presentar. Entonces, la idea es eso, y pues acompañarlo con mucha disciplina, con mucha organización, con mucho compromiso, que tenemos que asumir esto como un reto y como tal a lo que conlleva. Entonces, pues ese es el mensaje que yo le transmito. Fue un gusto compartir con ustedes en esta experiencia y podemos pues a estar presente y a ir contándoles sobre mi desarrollo y mi proceso. Gracias. Yuraima, gracias a ti por tu tiempo y deseamos todos los éxitos del mundo para ti, que sigas con esa excelencia que te ha caracterizado en este proceso hasta ahora. Alfonso, finalmente cerramos entonces contigo. ¿Cuál es este mensaje que tú le entregas a tus compañeros para que continúen trabajando por la excelencia y motivados en esta misión TIC? Y también, obviamente, desearte todos los éxitos en este emprendimiento que muy seguramente te irá muy bien y vas a seguir profundizando tus conocimientos con todo con esta formación que estamos haciendo desde la Universidad del Norte, Misión TIC. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias por tus buenos deseos, por las palabras. Mi mensaje es que siempre busquen estar aprendiendo algo, algo nuevo todos los días, algo que los acerque a estar cada día un poco más cerca de ese objetivo que tienen.
En este caso, para los nuevos tripulantes de este nuevo programa, mi mensaje es que lo aprovechen al máximo. Les deseo toda la actitud, toda la disciplina para culminar con éxito este nuevo reto en su carrera personal y profesional. Y también que, pues, si quieren, vayan y visiten mi página, que pues es muy atractiva para que se motiven. La encuentran en Facebook, se llama Hangao. Ahí encuentran todo acerca del desarrollo web, de lo que he venido aprendiendo en este proceso de formación tan bonito. Claro que sí, a todos los tripulantes que nos ven hasta ahora, que se conectan, entonces invitarlos a que apoyen este emprendimiento. Ustedes dos son un ejemplo y estoy segura que, como los decía anteriormente, muchas personas se ven identificadas con casos como el de ustedes. Yuraima, Alfonso, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, no les quitamos más tiempo, sabemos que tienen sus ocupaciones, nosotros seguimos con esta transmisión. Ahora continuamos con la intervención de la doctora Ana Rita Russo. Ella es la directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional de la Universidad del Norte. Ella viene a darles una charla, tripulantes. Esta charla se llama Programadores más no programados. Ana Rita, bienvenida. Muchísimas gracias, María Paula. Recibe un cálido saludo a todos los tripulantes en nombre de nuestra ministra, precisamente, de Tecnologías y de Comunicación, nuestra querida Karen Abudinen, y por supuesto, nuestro querido rector, el doctor Adolfo Meisel, para quien las habilidades para la vida, la empatía, las relaciones afectivas son parte del caminar de cualquier caminante o tripulante que esté alrededor de la Universidad del Norte, no solamente en su formación, sino también para todos, para los docentes, para los funcionarios, para los colaboradores, para el campus mismo. Es necesario que estas habilidades nos atraviesen. Así que bienvenidos a todos y vamos a dar inicio con esta conferencia que le hemos llamado Programadores más no programados, programadores mentalmente saludables. Y vamos a dar el comienzo con un lienzo virtual, aunque ya ustedes iniciaron, porque hemos recibido muchísimos comentarios donde ya nos presentan sus expectativas, pero queremos que vayan a este link y nos vayan poniendo cada uno la expectativa, porque el lienzo los acompañará. Será parte de esta tripulación que va a iniciar este proceso de formación. Así que vamos a invitarlos a que empiecen ya con ese link que nos invita a responder y a empezar a poner cuáles son las expectativas que tienen al iniciar este proceso de formación. Quiero llevarlos entonces de la mano con la revolución industrial, con las primeras revoluciones, hasta llegar rápidamente a la cuarta revolución y ir a lo que nos acontece, que son nuestras emociones y, por supuesto, la empatía. Entonces sabemos que la primera gran revolución fue de 1760 a 1830, donde nos encontramos y nos evidenciamos con el paso de la producción manual a la producción mecanizada. Y ahí empieza este caminar donde en la segunda, en 1850, se introduce la electricidad que permite la manufactura en masa. Y la tercera, que es a mediados del siglo XX, protagoniza entonces la llegada de la electrónica y las tecnologías y las telecomunicaciones, para llegar entonces a esta gran cuarta revolución industrial que sigue en nuestros días, con la tendencia a la automatización de la manufactura con sistemas ciberfísicos, internet en todas las cosas y el famoso cloud, la famosa nube, que nos lleva a dos grandes Zoom que quisiéramos hacer. Y por eso es realmente programadores mentalmente saludables, porque estos sistemas ciberfísicos combinan, por un lado, la maquinaria física tangible con procesos digitales, pero procesos digitales que tienen una doble capacidad. La capacidad desde lo humano y con relación a lo humano, pero también la capacidad de transformarse solitos y no necesitar esa relación humana. Por esto, esta realidad no solo responde o representa un nuevo hito en el desarrollo industrial, económico, sino el social y el desarrollo humano. El uso del Internet y de las altas tecnologías generan, por un lado, procesos de desarrollo, indudablemente.
cadenas de comunicación globalizadas y hoy, atravesados por el COVID-19 más que nunca, le damos las gracias por este acceso a muchos, porque no he podido compartir estos grandes espacios con personas en diferentes lugares del país, pero también con diferentes países, con diferentes profesores. Sin embargo, su uso excesivo traerá consecuencias no solo a nivel social, sino en el desarrollo integral del ser humano. Sumado a ello, las industrias, y lo sabemos todos los que estamos aquí, están desarrollando tecnología y robots emocionalmente inteligentes, y con ello se pretende disminuir la capacidad laboral. Pero como siempre he dicho, desde lo humano no lo permitimos. Nosotros podemos ir en espiral con momentos de regresión y de progresión, pero las empresas han buscado precisamente, todos le han hecho zoom a estas situaciones de habilidades para la vida, del desarrollo, de la conciencia, de la regulación emocional, de tal forma que se convierta en un pasaporte para la consolidación laboral sin riesgo de automatización y desequilibrio personal, y mucho menos perder estos puestos de trabajo. Poner a la persona en primer lugar, respetando su identidad, es tarea de todos. Por eso, si la evolución es el concepto más unificador de la biología y la educación de la comprensión de los seres humanos, como nos lo plantea Joaquín García y sus colaboradores, nosotros consideramos que la educación aunada a la conciencia emocional permitirá la consolidación armónica de lo que implica ser humano. Por eso este fortalecimiento de las habilidades afectivas, humanas, para la vida que va a tener el programa. Voy a hacer entonces dos grandes momentos, solamente dos, porque como ya lo dijo Luz Caro, en la siguiente vamos a estar dándolo permanentemente en grupos pequeños, donde al mismo tiempo, como nos decía Mario, podemos ir revisando esas circunstancias de nuestra historia que nos han, digamos, fortalecido, potencializado y de pronto dificultado las expresiones afectivas. No dejando de lado lo que está ocurriendo con la COVID-19, porque sabemos que todas estas emociones se han exacerbado alrededor de ellas. Emociones como la ansiedad, como el miedo, rabia y tristeza, que mal llamamos emociones negativas, se han exacerbado. Y quiero hacerle fuerza a esto que le ponemos el nombre de negativo, porque eso hace que sintamos que no debemos sentirla. Y resulta que son acordes al ser, son acordes al estímulo que la produce. Cuando nosotros reaccionamos emocionalmente acorde al estímulo, estamos teniendo salud mental, estamos siendo sanos, regulados, con armonía, porque no se trata de no sentir, se trata de sentir de acuerdo a las circunstancias. Si hay una circunstancia de tristeza, indudablemente que lo vamos a expresar. Si es de miedo también, si es de rabia, pero también alegría, gratitud, amor, son parte de nuestro ser. Iniciemos este camino con la primera de ellas que siente el bebecito desde sus comienzos, la ansiedad. La primera experiencia emocional de un niño es la ansiedad, y es la ansiedad de separación, de separarse de la madre, de dejarlo solito. Es inherente y es una señal de alarma. Es una señal de alarma frente al peligro, frente a la posibilidad de pérdida, al contrario de la tristeza, que lo que genera es dolor. Pero aquí es una alarma que el bebecito tiene y que aparece pues el llanto, pero que todos nosotros vamos a tener en nuestro caminar. Una metáfora de la ansiedad es parecido a la alarma de incendio, pero no a la alarma de la ambulancia. Es decir, todos tenemos ese foquito verde de la alarma de incendio prendido, donde sabemos que hoy tengo como un poquito de temor, no sé qué es lo que está pasando, algo me está llevando a sentir esto, y empiezo a buscarle apellido a lo que siento para que se ponga en marcha acciones frente a él. Pero por el contrario, cuando encendemos la de la ambulancia, ya sabemos lo que eso significa, y ahí se generan estados de pánico. Ya son situaciones mucho más severas que generan estados de agitación, tensión, zozobra e impiden la toma de decisión adecuada. Por eso tenemos que estar muy pendientes de que estén acordes al estímulo que lo está produciendo. Como decía, durante la pandemia se ha exacerbado muchísimo la ansiedad por la incertidumbre. Son muchísimas las situaciones que viven
niños, jóvenes, adultos con relación a la incertidumbre. La del contagio, por ejemplo, la de hasta cuándo estamos en estas situaciones, la de volvimos al confinamiento, estamos bajo circunstancias en las cuales ya podemos volver a salir, pero nos asusta la situación del contagio. Entonces hay que estar atentos a eso porque hemos visto cómo nuestra salud mental se atravesó, por eso siempre decimos la segunda pandemia en estas circunstancias en las situaciones de salud mental. Y luego entramos a la tristeza y vamos viendo como un sentimiento de dolor anímico expresado por decaimiento, por llanto y por infelicidad. Al igual que las otras emociones, son adaptativas, son necesarias, son energías que hay que expresar en el momento en que ocurren situaciones de pérdida, pero cuando se exacerba, vamos a encontrar estados depresivos. Por eso nuevamente, al igual que en la ansiedad, estar muy atentos a no llegar a condiciones superiores que nos lleven a esta situación. Y en la pandemia se ha exacerbado muchísimo por las pérdidas reales que hemos tenido, por las pérdidas donde familias enteras se han visto en contagios y en circunstancias de pérdida de vida, de seres queridos, pero también muchísimas privaciones que han generado la tristeza, el decaimiento, esa sensación en que inclusive algunos autores han revisado y han dicho que parte de la pandemia es una integración entre la tristeza y la ansiedad. Es una depresión ansiógena lo que se ha venido presentando. Dame la siguiente, está bien. Para entrar entonces al miedo, que ya es una percepción de un peligro real o imaginario, pero normalmente tiene una connotación real. Es un mecanismo básico de supervivencia, lo sabemos, hay que salir corriendo en ese sentido para que se pueda en un momento dado expresar, ¿verdad? Lo que venimos teniendo. En el momento actual pues surge como respuesta adaptativa a todas las situaciones de la COVID. Entremos a la rabia, inherente completamente a nosotros, parte del desarrollo, se expresa en una forma de irritabilidad. Les comento que en una encuesta de salud mental que venimos haciendo desde el programa Pisotón para acompañar a las familias en este caminar, pues se ha exacerbado muchísimo la irritabilidad al interior de las casas, por supuesto, múltiples roles, un solo ser, muchos espacios. Era antes de la COVID. Ahora, múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Y al convivir bajo estas circunstancias, vamos viendo entonces cómo hay esos niveles de irritabilidad al interior de la familia, padres que al mismo tiempo son maestros, trabajadores que están con ellos y que van en esas situaciones generando, pues, cómo hacen para salvaguardar su vida emocional y la de los niños que lo acompañan. Surge además en el segundo momento de la vida como producto de la frustración. Y bueno, la frustración nos ha atravesado muchísimo. Cuando se expresa a manera exacerbada, pues vamos a encontrar los estados de violencia severo o las diferentes formas de violencia que atraviesan desde lo humano. El estado de bienestar, con frecuencia hablamos muchísimo de los beneficios que los estados de bienestar nos generan, son esas emociones positivas que nos llevan al placer, al goce, a la satisfacción, y que en estos momentos de la COVID es supremamente importante que lo busquemos. Nos dicen no es posible y les decimos claro que sí. Si nosotros nos mantenemos con una información adecuada, si nosotros hacemos acuerdos en familia, si nosotros mantenemos recreatividad al mismo tiempo que estamos en lo laboral, que estamos en lo académico, es posible mantener estos estados reales de bienestar con la alegría, que es esa sensación de bienestar y de placer que depende de nosotros sentirla. En la medida en que nosotros vamos creciendo, todas estas emociones seguirán haciendo parte de nuestro camino. Dame la siguiente, Luca. El dolor, el miedo, la rabia, la tristeza se siguen expresando. Vuelvo a decir lo importante que se expresen de acuerdo al estímulo interno o externo que las produce. Sin embargo, muchos de nosotros expresamos sentimientos disfrazados de otros. Es muy común que los niños, por ejemplo, frente a la tristeza, desarrollen comportamientos agresivos. Inclusive nosotros como adultos, uno muchas veces dice, bueno, ya viene Juanita, otra vez viene a generar un conflicto. Pero si nos ponemos atención, y ahorita vamos a entrar en empatía, a la vida de Juanita, de pronto podemos tocar su puerta y saber que detrás de ella había un dolor
que les generaba esta defensa. Ahorita lo vamos a ver con una diapositiva que tengo, que es la tienda de disfraces. Una de las películas de Star Wars decía, entre peor me porto, más te necesito. Y efectivamente es que los seres humanos usamos mecanismos de defensa para poder adaptarnos a las circunstancias de vida. Sentimos que nos protegen y nos sentimos cómodos y sentimos que en ese momento nos mantenemos a salvo. Sin embargo, es a salvo desde un lugar, pero nos siguen castigando desde otro lugar. Por eso el comportamiento vela el verdadero sentir, pero los estamos invitando en este caminar de programadores mentalmente saludables. Cuando nos miramos de cerca, podemos revelar nuestro malestar. Y les decía ahorita que íbamos a entrar a la tienda de disfraces, y es como, dependiendo de las circunstancias de nuestra historia, nos ponemos entonces el disfraz de pronto de avestruz y metemos la cabecita y no está pasando nada. Y las cosas sí pasan a nuestro alrededor. Y sin embargo, creemos que no. Esta mañana con una alumna de la maestría nos hacía una metáfora bellísima para que una niña entendiera lo que le venía pasando. Y le mostró desde lo virtual, porque ustedes saben que no es fácil la psicoterapia desde lo virtual, una vasija. Y le iba mostrando cómo los papelitos entraban y allí se quedaban en el fondo, pero aunque estuvieran en el fondo, seguían haciéndola sentir, para que poquito a poco se fuera quitando ese disfraz de avestruz que traía puesto. O también los que se ponen el disfraz de payaso. Siempre hay un chiste alrededor, aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte. El de puercoespín, que saca permanentemente todas las pullas, o el que siempre les digo que muchos niños tienen que ponerse, el disfraz de tiranosaurio rex, porque es la única forma de defenderse de la violencia que los ha atravesado durante la historia. La expresión adecuada de nuestras emociones depende de lo constitucional, del ambiente socioemocional en el que nos hemos desarrollado, de la forma como nosotros lo percibimos y cómo lo representamos, porque como dice García Márquez, no es como lo vivimos, es como lo representamos y lo recordamos para contarlo. Pero sobre todo de las herramientas internas y externas que tenemos para hacer frente a las circunstancias de vida, a las interferencias en el desarrollo, y esto permitirá entonces desarrollar conciencia emocional, regulación emocional, autoestima y empatía. Entro entonces a la empatía siempre diciéndole que esto lo vamos a trabajar ya en corto, como dirían en México, con todo el grupo que vamos a ir acompañando en este caminar. La empatía entonces es una reacción emocional producida por y congruente con. Quiero que se queden con esa frase, producida por y congruente con el estado emocional del otro, que implica entonces esa toma de perspectiva desde la dimensión cognitiva, lo que está sintiendo el otro, pero la preocupación empática desde la dimensión efectiva, lo que está sintiendo el otro. Y esta capacidad nos enseña que existen más perspectivas que la nuestra, ponernos en los zapatos del otro sin quitárselo, verlo a través de sus gafas sin que nos las preste, y que cada persona observa el mundo según todo lo que ha ocurrido en la historia. Por eso el respeto y la comprensión de cada uno con su forma de ver, de pensar, de sentir y de vivir. Cuando las huellas de la experiencia son positivas, nos van a ayudar a establecer vínculos afectivos, y los vínculos afectivos nos llevan a la preocupación por el otro. Por el contrario, cuando las huellas de la experiencia son negativas, van a impedir el reconocimiento y atender adecuadamente las necesidades y el sentir de los demás, generando entonces relaciones afectivas inseguras, ambivalentes y en algunos momentos desafiantes. Como les decía, el componente de la empatía tiene dos caminitos: el afectivo, que es la respuesta emocional frente al estado emocional del otro, y el cognitivo, que es la capacidad para adoptar ese punto de vista del otro. Cuando tomamos decisiones, integramos las dos. La empatía se desarrolla y se desarrolla en el caminar de nuestra vida, y se desarrolla en la siguiente, como nos diría Winnicott, somos personas que creen porque alguien nos inició bien. Yo amo esta frase por eso, porque dice: durante cierto periodo nos comunicaron en silencio que nos amaban, y así pudimos confiar y proseguir nuestro desarrollo. Y estas etapas son muy lindas porque son tú y yo, somos uno, el bebecito. Pero yo y tú
somos dos. Y miren cómo nos los muestra Miguelito en la de Mafalda. Bueno, creo que ese no es Miguelito, en la de Mafalda. Es decir, yo y tú. Es decir, tú estás llorando como yo lloro, te paso el chupo, porque es la forma. Pero en la medida en que vamos creciendo, tú y yo somos dos para llegar a tú y yo somos más, como este meme que les presento. Y ya lo percibimos, los sentimientos de los demás, no solo como reacciones del momento, sino también como expresiones de la experiencia y vida en general. Sabemos que hay factores que obstaculizan el desarrollo emocional y la empatía, y es por eso que queremos acompañarlo. Hay factores biológicos que no tenemos responsabilidad, como dificultades en las neuronas del espejo, del surco temporal superior izquierdo, la corteza prefrontal, entre muchos otros. Pero también hay factores emocionales, el medio psicoemocional inmediato, el medio social y cultural, el momento histórico y muchas veces las situaciones como estas de estar conectados a dispositivos electrónicos donde nos mantiene cerca de los que están lejos, pero muy lejos de los que están cerca. Y la COVID nos ha enseñado muchísimo eso, porque ahora necesitamos tenerlos cerca. Y por supuesto, factores éticos y factores sociales. La subjetividad estructural del valor humano, dificultades en la aceptación y regulación de normas, falta de toma de perspectiva. Pero nosotros estamos seguros y por eso es que queremos invitarlos a este programa, que cuando logres reconocer el poder que tiene la empatía, la conciencia, la regulación y las habilidades emocionales en tus decisiones, en tus relaciones y sobre todo, como lo han dicho todos antes de mí, en la resonancia armónica de tu ser, emprenderás entonces este camino para fortalecerla. Bienvenidos entonces al programa Mentalmente Saludables. Entramos ahora a ver ese lienzo que da comienzo al caminar y que vamos a leerlo para que Luzca nos ayude con las expectativas que esperamos y estamos seguros que cumpliremos en este caminar. No sé si Luzca o María Paula me ayudan a leerlo, me es muy difícil, no alcanzo a ver. Adquiridas en el programa con mi área de conocimiento para desarrollar proyectos de transformación digital que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población colombiana. Por acá hay otro mensajito, dice: mi expectativa es ser desarrollador de apps móviles, bilingüe y vivir en el exterior. Soy bipolar y he tenido dificultades para culminar mis estudios. Con 39 años, creo que ya es el tiempo. Muy agradecido. Por acá, aprender y poder crear y desarrollar programas en pro a la educación. Me apasiona la tecnología y veo en ella el desarrollo de mi vida profesional. Y bueno, así nos han llegado un sinnúmero de expectativas que, bueno, ya les compartiremos a todos ustedes en el archivo para que podamos conocer todas estas expectativas y, por supuesto, como equipo nos interesa poder conocer todo lo que ustedes esperan de todo este maravilloso proceso. Pues muy bien, entonces esperamos cumplir esas expectativas y irles mostrando en el caminar cómo se han ido cumpliendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la doctora Ana Rita, a Luz Carol, por esa intervención tan interesante, que de verdad estamos muy felices de tener el apoyo psicosocial de un programa o de un área tan importante para la Universidad del Norte y tan reconocida también a nivel nacional, por qué no decirlo, como lo es Pisotón. Así que para nosotros es un gusto contar con personas como ustedes y estamos seguros que todos ustedes le van a sacar provecho, no solo porque ya leímos sus comentarios, porque ya Luz Carol también nos leyó lo que ustedes estaban comentando internamente, sino porque de verdad que desde la Universidad del Norte queremos brindarle un acompañamiento no solo a la parte académica, sino también a la salud mental, así que estamos seguros que van a tener muchísimos resultados positivos. Quiero ya para cerrar
recordarles que con programadores mentalmente saludables vamos a tratar, entre otras temáticas, vamos a tener conferencias con personas muy reconocidas que les van a hablar, por ejemplo, de temáticas como manejo del duelo, manejo de la ansiedad, pausas activas, alimentación consciente, autoestima y demás temáticas que sabemos que les van a servir muchísimo para su bienestar. Así que estaremos muy pronto comunicándoles a través precisamente pues de los mails que les enviamos, del grupo de Facebook que tenemos. Les contaremos a todos ustedes el cronograma de estas conferencias que yo les estoy mencionando y obviamente también para que se programen con todo lo que le hemos comentado en esta transmisión. Queremos también cerrar recordándoles, como siempre los hacemos, nuestros canales de comunicación para ustedes, tripulantes. Tenemos la página web de Misión TIC, una página dedicada solamente al contenido de este proyecto. Ahí encontrarán también una sección de preguntas frecuentes que también las pueden consultar. Hemos también dispuesto de una página especialmente para programadores mentalmente saludables. Está dentro de la página del SEC, la pueden consultar. Aquí está el link por si quieren ingresar. Ahí a medida que vayamos teniendo las programaciones vamos a ir cargándoles los podcasts, los talleres, el apoyo psicosocial que vamos a tener. Entonces, para que estén súper pendientes de la página web, que ahí van a poder también consultarlo todo. Tenemos también el grupo de Facebook, que ya somos más de 3.500 miembros. Cada día crece más ese grupo. Muchos de ustedes ya son miembros. Si todavía no lo son, pues los invito a seguirlo. Grupo Oficial Misión TIC 2022 Uninorte. Y pueden escribir pues también sus correos, dudas, preguntas, inquietudes a la dirección info.misiontic@uninorte.edu.co. Y acá les dejo también la mesa de ayuda. El teléfono es 333-033-3485. Tripulantes, antes de cerrar también les recuerdo, como lo hice al inicio, suscribirse al canal Uninorte Académico, que aquí es donde vamos a hacer todas las transmisiones para que ustedes estén pendientes, conectados. Leo también, antes de finalizar, unos comentarios de Joan Burgos. Dice: excelente programa. Arturo Guardo dice: muchas gracias. Zuli dice: gracias por este espacio y la oportunidad. Alison, que la vimos muy activa comentando, dice: muchísimas gracias por este programa. Creo que en este momento tan coyuntural social que atravesamos, de verdad que lo necesitamos para dialogar en paz. Mónica también agradece este espacio. Y yo quiero, de parte de todo el equipo de Misión TIC, agradecerles a ustedes, tripulantes, también por tomarse un espacio de su tiempo y dedicar su espacio de su agenda para conocer todo este programa que tenemos nosotros para ustedes, que sabemos que le van a sacar todo el provecho. Aquí ya vieron nuevamente a gran parte del equipo de trabajo que está detrás de la Misión TIC. Joana dice: gracias por este espacio informativo y formativo. Fueron muy sucintos y precisos. Felicidades a todos los tripulantes que empiezan este viaje tecnológico y del fortalecimiento de su ser. Santiago González dice: muchas gracias. Mayra también dice: muchas gracias. Este programa es lo mejor para complementar nuestra formación. Muchas gracias, dice Mónica Amaya. También Carla dice que ya está suscrita y se va a mantener alerta. A todos muchas gracias. Entonces, damos por finalizada esta transmisión. Sabemos que muchos de ustedes inician clases ahorita, así que no les quitamos más tiempo. Esta transmisión va a quedar guardada para que ustedes la puedan ver cuando necesiten, así como lo hemos hecho con las otras transmisiones, con la capacitación de acceso a la biblioteca, con las sesiones informativas de los retos 1 y 2. Así que, bueno, tripulantes, gracias, éxitos, y de parte de todo el equipo de trabajo de Misión TIC les deseamos lo mejor para que sigan siendo parte de esta Misión TIC 2022 Uninorte. ¡Feliz noche! Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.